Nunca pensé que llegaría el día en que vería a mis propios padres hacerle eso a mi abuela. Lo llamaron una nueva tendencia, una pequeña broma. Pero cuando mi abuela, Ofelia, entró en la fiesta de cumpleaños de mi padre, con la cabeza rapada, temblando bajo las luces y las risas forzadas, supe que esto ya no era una familia. Y desde ese momento, decidí que nunca más dejaría que nadie la lastimara. La encontré en un rincón del salón, tratando de hacerse invisible. La música estaba alta, la gente reía, pero para mí, todo el sonido del universo se había concentrado en el temblor de sus manos. Su cabeza, que siempre había estado coronada por un halo de cabello plateado y suave que mi abuelo solía acariciar, ahora era un mapa de piel pálida y rasguños rojos, frescos. Llevaba puesto un pañuelo delgado, un intento inútil y desgarrador de cubrir la humillación. Mi padre, Ramiro, la señaló con su copa de vino, una sonrisa torcida en su rostro. Se ve más limpia, ¿no? Menos problemas para una vieja, dijo, y algunos de sus amigos rieron con él. Mi madre, Brisa, se acercó y me dio una palmadita en el hombro, su tacto se sentía como hielo. Es solo una broma, hijo. Qué dramático eres, susurró, su aliento olía a vino caro. No dije nada. No podía. La ira que sentí en ese momento no fue caliente ni explosiva. Fue un bloque de hielo formándose en mi pecho, tan frío y pesado que me robó el aliento. Me acerqué a mi abuela, me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. Estaban heladas. Vámonos, abuela, le dije en voz baja. Ella asintió, sin levantar la vista. Mientras la guiaba hacia la puerta, escuché la voz de mi madre gritar a mi espalda, Damián. No seas ridículo. Vuelve aquí. Pero yo no me detuve. En ese momento, crucé un umbral. Dejé atrás a mis padres y a la farsa que llamaban familia, llevándome conmigo lo único que quedaba de valor en esa casa, el corazón roto de mi abuela. Mi nombre es Damián Rojas, tengo 28 años. Para el mundo, y especialmente para mis padres, soy la definición de mediocridad. Trabajo como analista de datos en una empresa de logística. Es un trabajo estable, con un sueldo que me permite vivir sin lujos en un pequeño apartamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Es predecible, es seguro, es gris. Es todo lo que mis padres desprecian. Su sueño, su obsesión, era el tesoro familiar, la cafetería que abrieron hace 5 años en Coyoacán. El nombre era una ironía cruel. Nunca fue un tesoro, siempre fue un ancla, arrastrándolos más y más profundo en deudas y amargura. Recuerdo una cena, unos meses antes de la fiesta. Estaba tratando de contarles sobre un pequeño proyecto en el que había logrado optimizar una ruta de entrega, ahorrándole a mi empresa una cantidad considerable de dinero. A mitad de mi explicación, mi padre me interrumpió. Datos, rutas, optimización, dijo, agitando la mano con desdén. ¿Y eso qué, Damián? ¿Te van a hacer socio por eso? El hijo de los Gómez acaba de abrir su segunda firma de abogados. Eso es ambición. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Al menos se paga sus propias cuentas, suspiró, como si estuviera hablando del clima. No todos pueden tener la visión para crear algo propio, Ramiro. Déjalo. Su defensa era casi peor que el ataque de mi padre. Era una palmada de condescendencia, una absolución para mi lamentable falta de grandeza. Yo no dije nada. Solo apreté el tenedor con un poco más de fuerza. ¿Qué podía decirles? ¿Que mi trabajo gris era una fachada? ¿Que bajo el nombre del crítico fantasma, yo era una de las voces más influyentes y temidas de la escena culinaria de México? ¿Que el blog que empecé como un homenaje a las recetas de mi abuela ahora generaba ingresos millonarios a través de publicidad, consultorías secretas e inversiones estratégicas? No. No podía. Porque una parte de mí, la parte que todavía anhelaba su aprobación, creía que no lo merecía. Y otra parte, la que me susurraba en las noches, sentía una culpa corrosiva. Quizás tenían razón. Quizás si yo fuera más exitoso abiertamente, más fuerte, podría haberla sacado de allí mucho antes. Mi silencio, mi fachada, me había convertido en cómplice de su sufrimiento.
Cada día que ella pasaba en esa casa, una parte de su luz se apagaba, y yo lo observaba desde la seguridad de mi doble vida, convenciéndome a mí mismo de que mantener la paz era lo correcto. Estaba equivocado. La paz era solo el nombre que le damos a la guerra que hemos decidido no pelear. El principio del fin comenzó hace 6 meses, el día que mi abuela Ofelia vendió su alma. Su alma tenía la forma de una casa en la colonia del Valle, con paredes de ladrillo rojo y un jardín trasero donde crecían bugambillas de un color fucsia tan intenso que dolía mirarlas. Era la casa que construyó con mi abuelo, el lugar donde cada crujido del suelo de madera contaba una historia. Yo pasé los veranos de mi infancia en ese jardín, persiguiendo lagartijas mientras mi abuela preparaba agua de horchata en la cocina. La vi firmar los papeles en la notaría. Su mano, manchada por la edad pero firme, trazó su nombre en la línea punteada. No lloró. Su dignidad era un muro demasiado alto para que las lágrimas lo escalaran en público. Pero vi cómo se le encorvaban los hombros, como si el peso de todos los recuerdos que estaba dejando atrás se hubiera asentado sobre ella de golpe. Esa misma tarde, en la sala de estar de mis padres, ella les entregó el cheque. 4 millones de pesos. Lo depositó sobre la mesa de centro como si fuera una ofrenda sagrada. Es todo lo que tengo, dijo, y su voz finalmente se quebró. Salven su sueño, hijos. Salven el tesoro familiar. Y cuiden de mí. La reacción de mis padres fue una obra maestra de la hipocresía. Mi madre, Brisa, soltó un grito ahogado y se llevó las manos al pecho, sus ojos brillando con lágrimas que nunca cayeron. Oh, mamá. No tenías que hacerlo, exclamó, aunque sus dedos ya se crispaban, ansiosos por tocar el cheque. Mi padre, Ramiro, la abrazó. Fue un abrazo torpe, rígido. Nunca más tendrás que preocuparte por nada, mamá, le dijo, su voz sonaba hueca. Esta es tu casa ahora. Nosotros te cuidaremos. Yo estaba sentado en un sillón en la esquina, observando la escena. Y mientras ellos la llenaban de promesas vacías, yo vi la verdad en sus ojos. No veían a una madre que se había sacrificado por ellos. Veían un salvavidas. Veían una solución a sus problemas, una inyección de capital para su ego fallido. La codicia era un olor agrio en el aire, mezclándose con el aroma del café quemado que siempre parecía impregnar su casa. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, abrí mi laptop. Entré a la cuenta bancaria de mi empresa fantasma, la que usaba para mis operaciones como el crítico. El saldo era varias veces superior a la cantidad del cheque de mi abuela. Sentí una oleada de náuseas. Podría haberles dado el dinero yo mismo. Podría haber salvado su estúpida cafetería y la casa de mi abuela. Pero no lo hice. ¿Por qué? Por orgullo. Por no querer darles la satisfacción de que su hijo fracasado los rescatara. Y por ese orgullo, mi abuela había tenido que vender su único refugio en el mundo. La culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me prometí a mí mismo esa noche que, aunque ella hubiera perdido su casa, me aseguraría de que nunca se sintiera sin hogar. Fue otra promesa que el miedo y la inacción me impidieron cumplir a tiempo. El dinero no compró la gratitud. Compró el resentimiento. Con cada peso que mis padres gastaban, el sacrificio de mi abuela se hacía más pequeño en sus mentes y su presencia, más grande y molesta. El abuso no empezó con gritos ni golpes. Empezó con silencios, con suspiros, con pequeños actos de crueldad disfrazados de preocupación o de olvido. Las cenas se convirtieron en un suplicio. Mi abuela siempre había comido despacio, saboreando cada bocado. Ahora, el sonido de su tenedor contra el plato parecía irritar a mi madre. Mamá, ¿podrías apurarte un poco? No tenemos toda la noche, decía Brisa, con una sonrisa tensa, sin levantar la vista de su celular donde admiraba bolsas de diseñador que ahora podía permitirse. Mi abuela dejaba de comer y se disculpaba en un susurro. Un día, mi padre llegó furioso del trabajo. La cafetería había tenido otra mala semana. Mi abuela, al intentar servirle un vaso de agua, tropezó y derramó un poco en el suelo. Ramiro explotó. Por el amor de Dios, mamá. ¿Ni siquiera puedes hacer eso bien?
Ten más cuidado, gritó. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas. No era por el agua. Era por su propio fracaso, y ella era el blanco más fácil para su frustración. Ella se quedó paralizada, con el vaso en la mano, temblando. Le escondían sus galletas favoritas, las Marías, diciendo que el médico había recomendado que no comiera tanto azúcar. Pero yo sabía que era para ahorrar, aunque acababan de gastar 80,000 pesos en una televisión nueva. La gota que derramó el vaso para mí, antes de la humillación final, fue el dolor de muelas. Una noche, durante mi visita semanal, la encontré acurrucada en su sillón, con la cara hinchada y los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Le dolía una muela. Llevaba así 3 días. Mis padres le habían dado un analgésico barato y le habían dicho que se le pasaría. No podemos pagar un dentista ahora, mamá, estamos muy apretados, le había dicho mi madre. Apretados. La palabra me supo a veneno en la boca. Al día siguiente, saqué a mi abuela de la casa con la excusa de llevarla a dar un paseo. La llevé a la mejor clínica dental de la ciudad, en Polanco. Un lugar con paredes blancas, arte moderno y música clásica de fondo. El dentista dijo que era una infección grave, que necesitaba un tratamiento de conducto y una corona. El costo total, 30,000 pesos. Pagué con mi tarjeta de crédito personal, no la del crítico. Cuando dejamos la clínica, con mi abuela finalmente aliviada del dolor, me sentí extrañamente vacío. Había resuelto el problema, pero no había enfrentado la causa. Cuando la dejé en casa de mis padres, Brisa me interceptó en la puerta. Su mirada era suspicaz. ¿A dónde fueron? Al parque. Y a un dentista, respondí, mi voz era plana. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso, Damián? La miré fijamente. La mentira me salió fácil, fría. Vendí unas cosas viejas. Unas monedas que me dejó el abuelo. Ella pareció satisfecha con la respuesta. No le importaba el dolor de su madre, solo le importaba que no le hubiera costado un centavo. Mientras me alejaba de la casa, supe que no podía seguir así. No estaba protegiendo a nadie. Solo estaba posponiendo la catástrofe. La fiesta de cumpleaños de mi padre era, en realidad, una audición. El verdadero invitado de honor no era Ramiro, sino un ejecutivo de Gastronomía Unida, un conglomerado que estaba comprando pequeñas cadenas de cafeterías para expandir su imperio. La presencia de ese hombre, un tal señor Valdivia, era la última esperanza de mis padres. Una venta significaría no solo salvarse de la bancarrota, sino alcanzar el estatus y el reconocimiento que tanto anhelaban. La casa estaba impecable. Habían contratado un servicio de catering. Mi madre lucía un vestido nuevo y mi padre no dejaba de sonreír, una sonrisa tan tensa que parecía que se le iba a romper la cara. Mi abuela Ofelia estaba sentada en su sillón de siempre, apartada del bullicio. Llevaba su cabello plateado recogido en un moño bajo, elegante y digno. Ese cabello era su santuario. Mi abuelo siempre le decía que su cabello era como un mapa de su vida juntos, cada hebra de plata una risa, una lágrima, un recuerdo compartido. Desde que él murió, cuidarlo se había convertido en un ritual sagrado para ella. El incidente fue estúpido, accidental, magnificado por la desesperación. La esposa del señor Valdivia, una mujer ostentosa con un enorme anillo de diamantes, se acercó a saludar a mi abuela. Mi abuela, al intentar levantarse para ser respetuosa, tropezó con la alfombra. La copa de vino tinto que sostenía en su mano temblorosa se derramó sobre el vestido color crema de la mujer. Un grito ahogado. Un silencio repentino. Todas las miradas se clavaron en mi abuela, que se había quedado petrificada, con la cara pálida de horror. Lo siento tanto, balbuceó. La esposa de Valdivia hizo un gesto de desdén. No te preocupes. Es solo un vestido, dijo, pero su tono era gélido. Vi la cara de mi padre. La sonrisa tensa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de furia contenida. Mi madre corrió con servilletas, disculpándose profusamente. Agarró a mi abuela del brazo, sus uñas clavándose en su piel. Mamá, ven conmigo. Ahora,
siseó entre dientes. La arrastró hacia el cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. Mi padre la siguió, cerrando la puerta de golpe. Yo hice un movimiento para seguirlos, pero mi tía Jacinta, la hermana de mi padre, me detuvo. Déjalos, Damián. Tu madre lo arreglará, dijo, como si fuera un niño que no debía meterse en asuntos de adultos. La música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron, pero con un matiz de tensión. Yo me quedé paralizado cerca de la puerta. No podía escuchar gritos, pero a través de la madera, me llegó un sonido que me heló la sangre. El zumbido eléctrico y constante de una máquina de afeitar. Y debajo de ese zumbido, un sollozo ahogado, un lamento que se me clavó en el alma. Pasaron 10 minutos que parecieron una eternidad. La puerta se abrió. Mi padre salió primero. Llevaba la máquina de afear en la mano. Un pequeño accidente requiere una pequeña lección de pulcritud, anunció a la sala, como si fuera el maestro de ceremonias de un circo macabro. Y entonces salió ella. Mi abuela. Sostenida por mi madre, que sonreía como si nada hubiera pasado. Su cabeza estaba desnuda, blanca, vulnerable. El zumbido se había detenido, pero el eco de la humillación resonaba en el silencio que de repente cayó sobre la fiesta. Fue entonces cuando la encontré en el rincón, temblando, y el mundo, tal como lo conocía, se hizo añicos. El viaje en coche a mi apartamento fue un viaje a través del silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de los sollozos que mi abuela se tragaba. Yo conducía, pero no veía las calles de la ciudad. Veía el rostro de mi padre, triunfante. Veía la sonrisa de mi madre, cruel. Veía la cabeza rapada de mi abuela en mi visión periférica, un faro de dolor en la oscuridad del coche. La culpa me estaba ahogando. Cada semáforo en rojo era una tortura. ¿Por qué no entré en esa habitación? ¿Por qué no derribé la puerta? ¿Por qué mi primera reacción fue la parálisis y no la furia? Porque era Damián Rojas, el analista de datos, el hijo fracasado. El hombre que evitaba la confrontación. El cómplice. No podía llevarla a mi pequeño apartamento. No en ese estado. Necesitaba aire. Necesitaba un lugar donde el peso del cielo nocturno pudiera aplastar un poco del dolor que sentíamos. Conduje sin rumbo hasta que llegué al mirador del desierto de los leones. Apagué el motor. Debajo de nosotros, la Ciudad de México era un monstruo de 1.000.000 de luces parpadeantes. Abuela, le dije, mi voz era un susurro ronco. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza, todavía sin mirarme. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era frágil como el cristal. Tu abuelo, él amaba mi cabello. Esa simple frase me rompió. Apoyé la frente en el volante y lloré. Lloré por ella, por mi abuelo, por mi propia cobardía. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, solo un vacío helado y una claridad aterradora. Levanté la cabeza. Saqué mi teléfono. No el personal. Saqué el otro, el que guardaba en un compartimento secreto del coche. El teléfono del crítico. Era un modelo anónimo, encriptado, sin nada que pudiera rastrearse hasta Damián Rojas. Lo desbloqueé. Abrí una nueva nota segura. Mis dedos se movían con una precisión que no sentía en el resto de mi cuerpo. Objetivo, el tesoro familiar. Propietarios, Ramiro y Brisa Rojas. Crimen, traición, abuso, humillación. Veredicto, pendiente de ejecución. Guardé la nota. Apagué el teléfono y lo volví a guardar. Miré a mi abuela. Ella finalmente me estaba mirando, sus ojos reflejaban las luces de la ciudad. En ese momento, Damián Rojas, el hijo pasivo, murió. Y en su lugar, nació algo más. Nació el crítico fantasma, y no iba a escribir una reseña. Iba a escribir una sentencia. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres. El aire todavía estaba viciado por el olor a alcohol y a mentiras. Fui a recoger las cosas de mi abuela. Ella se había quedado en mi apartamento, durmiendo por primera vez en meses gracias a un té de manzanilla y la promesa silenciosa que le había hecho en la montaña.
Mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta, un suéter tejido a mano, un par de libros gastados, la foto enmarcada de mi abuelo, escuché a mis padres hablar en la cocina. Su tono era una mezcla de pánico y euforia. No puedo creerlo, Brisa. Valdivia acaba de llamar, decía mi padre. A pesar del incidente de anoche, su esposa quedó encantada con el postre. Dice que, Gastronomía Unida, está seriamente interesada. Te lo dije, Ramiro. Y mi encanto funciona, respondió mi madre. Pero dijo que hay una condición. Una sola condición, y el trato es nuestro. Me detuve, con un vestido de mi abuela en las manos. Me acerqué a la puerta de la cocina, manteniéndome fuera de la vista. ¿Cuál es la condición?, preguntó mi padre. Quieren una garantía de excelencia. Quieren una reseña. Pero no cualquier reseña, dijo mi madre, y su voz bajó a un susurro conspirador. Quieren que el negocio sea evaluado y aprobado por el crítico fantasma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre soltó una palabrota. Ese tipo es una leyenda. Nadie sabe quién es. ¿Cómo diablos vamos a contactarlo? Valdivia dice que el conglomerado tiene sus métodos. Van a invitarlo a su evento anual, el Futuro Culinario, en 3 semanas. Y si él acepta y nos da el visto bueno, Ramiro, el contrato de 40 millones de pesos es nuestro. 40 millones. Me apoyé contra la pared, el vestido de mi abuela se sentía como seda fría en mis manos. Escuché a mi padre al teléfono, su voz era desesperada. Sí, sí, por favor, hagan lo que sea necesario. Díganle que le daremos lo que pida. Necesitamos esa reseña. Nuestra vida depende del crítico fantasma. Salí de la habitación en silencio, con la maleta en la mano. Cuando pasé por la sala, mi padre colgó el teléfono. Me vio y su cara se endureció. ¿Ya te la llevas? Bien. Un estorbo menos, dijo. Yo lo miré. Por primera vez en mi vida, lo miré sin miedo, sin necesidad de su aprobación. Lo miré con la fría distancia de un juez. Sí, respondí. Ya me la llevo. Mientras caminaba hacia mi coche, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa afilada como un cuchillo, la sonrisa de un fantasma que acababa de encontrar la cadena perfecta para arrastrar a sus verdugos al infierno. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de compartimentación. De día, era Damián Rojas. Visitaba a mi abuela, que poco a poco recuperaba un atisbo de luz en su mirada. Le cocinaba sus platillos favoritos, escuchaba sus historias y la veía sentarse junto a la ventana, tejiendo, mientras el sol de la tarde entraba en mi apartamento. Cada sonrisa que lograba sacarle era un bálsamo para mi propia alma herida. Y cada vez que la veía tocarse la cabeza inconscientemente, donde debería haber estado su cabello, el motor de mi venganza rugía con más fuerza. Empecé a desenterrar los orígenes de mi alter ego. Releí los primeros posts de mi blog, escritos años atrás. Eran torpes, llenos de una pasión inocente. Escribía sobre los tamales oaxaqueños que mi abuela me enseñó a preparar, sobre cómo el epazote podía transformar un simple plato de frijoles en poesía. Mi amor por la comida, mi habilidad para describir sabores y texturas, todo venía de ella. El crítico fantasma no era una invención, era un legado. Y ese legado, su legado, se había convertido en mi arma. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. De noche, me convertía en el fantasma. A través de una serie de correos electrónicos encriptados, contacté con la oficina del señor Morales, el CEO de Gastronomía Unida, no con Valdivia. Hablé directamente con la cabeza del conglomerado. Confirmé mi asistencia al evento El Futuro Culinario. Pero añadí mis propias condiciones. Exigí el escenario principal, un proyector de alta definición y control total sobre la presentación. Y añadí la frase que sellaría su destino: mi reseña de El Tesoro Familiar no será escrita. Será una revelación en vivo, y prometo que será el momento más memorable de la noche. La curiosidad y el ego de Morales hicieron el resto. Aceptó sin dudar.
Contraté a un detective privado, un ex policía que era tan fantasma como yo. Le di una tarea simple, seguir el rastro de los 4 millones de pesos. Los resultados llegaron una semana después en un archivo encriptado. Eran peores de lo que había imaginado. No solo habían gastado el dinero, lo habían quemado en una pira de vanidad y vicios. El informe era mi guión. Pasé noches enteras diseñando la presentación. No sería una simple lista de gastos. Sería una historia. Una tragedia en 4 actos contada a través de facturas y estados de cuenta. Cada diapositiva era un clavo, y yo estaba construyendo su ataúd. Mientras trabajaba, a menudo me detenía y miraba la única foto que tenía de mis padres y yo de niño, en unas vacaciones en Acapulco. Éramos felices, o al menos lo parecíamos. Una parte de mí lloraba por esa familia perdida. Pero la imagen se desvanecía y era reemplazada por la visión de la cabeza rapada de mi abuela. Y entonces, el dolor se convertía en acero. El Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma era un santuario del lujo y el poder. El aire en el salón principal estaba cargado con el perfume caro y la ambición. Chefs famosos, dueños de restaurantes, periodistas y empresarios circulaban con copas de champán en la mano. Era el corazón palpitante de la escena culinaria de la Ciudad de México. Y yo era su fantasma. Estaba de pie entre bastidores, vestido con un traje oscuro hecho a medida que Damián Rojas jamás podría permitirse. Observaba a mis padres en la primera fila. Estaban radiantes. Mi madre llevaba un collar de diamantes que yo sabía perfectamente que había sido comprado con el dinero de mi abuela. Mi padre no paraba de estrechar manos, su pecho inflado de orgullo. Eran los protagonistas de su propia película, a punto de recibir el premio de su vida. No tenían idea de que yo era el director y que el final había sido reescrito. El señor Morales subió al escenario. Era un hombre imponente, con cabello plateado y una voz que ordenaba silencio. Habló del futuro, de la innovación, de la pasión que impulsa la gastronomía. Y luego, hizo una pausa dramática. Y ahora, dijo, su voz resonando en los altavoces, el momento que todos han estado esperando. Durante años, su opinión ha dado forma a nuestra industria. Ha creado estrellas y ha destruido imperios con el poder de sus palabras. Esta noche, por primera vez, saldrá de las sombras. Damas y caballeros, para darnos su veredicto final sobre el tesoro familiar y su futuro con gastronomía unida, recibamos a el crítico fantasma. Un foco barrió la oscuridad de la entrada al escenario. Di un paso hacia la luz. El silencio en el salón fue total. Podía sentir cientos de ojos sobre mí. Vi la cara de mis padres. La sonrisa de mi madre se congeló, sus ojos se abrieron con incredulidad. Mi padre parpadeó, confundido, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen. El hijo fracasado. El analista de datos. ¿Aquí? ¿En el escenario? Caminé lentamente hacia el atril en el centro del escenario. No los miré. Miré a la audiencia. Buenas noches, dije, mi voz era tranquila, amplificada por el micrófono. Mi nombre es Damián Rojas. Y durante los últimos 5 años, he sido el crítico fantasma. Un murmullo recorrió la sala. Vi a periodistas tecleando frenéticamente en sus teléfonos. La cara de mis padres se había transformado. La confusión se convirtió en pánico, y el pánico en un horror puro y desnudo. Se me ha pedido que dé una reseña de El tesoro familiar, continué. Pero una reseña tradicional no le haría justicia a la historia. Así que, en lugar de eso, he preparado una pequeña presentación sobre sus ingredientes secretos. Hice una señal al técnico. La pantalla gigante detrás de mí cobró vida. La primera diapositiva era una foto hermosa y soleada de la casa de mi abuela en la colonia del Valle. Ingrediente número 1, el capital inicial. Una casa, un hogar, toda una vida de recuerdos. La segunda diapositiva era una copia de la transferencia bancaria. El número, 4 millones de pesos MXN, brillaba en la oscuridad. Una inversión hecha con amor y sacrificio, entregada el 15 de abril de este año.
La tercera diapositiva era un gráfico de pastel, cortesía de mi detective. Y aquí vemos la inversión en el negocio. Cada sección estaba claramente etiquetada. 1.400.000 pesos en un BMW nuevo para el señor Rojas. La cara de mi padre se puso lívida. 1.000.000 de pesos para pagar deudas de juego en un casino clandestino. Mi padre se encogió en su asiento. 800.000 pesos en bolsas, zapatos y tratamientos de spa para la señora Rojas. Mi madre se llevó una mano a la boca, su collar de diamantes de repente parecía una soga. El resto del gráfico detallaba gastos frívolos, viajes, lujos. Menos del 10% se había destinado realmente a la cafetería. La sala estaba en un silencio sepulcral. Podía sentir la indignación creciendo, una ola de energía oscura dirigida a la primera fila. Pero el ingrediente más importante, dije, y mi voz bajó, volviéndose personal, no es el dinero. Es la filosofía de gestión. La forma en que tratan a los activos más valiosos. La última diapositiva apareció en la pantalla. Era una foto que yo mismo había tomado la noche de la fiesta. Un primer plano en alta definición de la cabeza de mi abuela. Cada rasguño, cada poro de su piel humillada, era visible. La imagen era brutal, devastadora. Un grito ahogado colectivo recorrió la audiencia. Este es el activo más valioso de la familia Rojas. Mi abuela, Ofelia. Y esta, dije, mi voz finalmente temblando de una furia contenida, es la lección de pulcritud que recibió de sus hijos después de entregarles el último centavo que tenía en el mundo. Me aparté del atril. La reseña había terminado. La ejecución estaba completa. El silencio que siguió a la última imagen fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de conmoción. Era el silencio de una bomba que acaba de detonar, el momento suspendido en el aire antes de que los escombros comiencen a caer. Y entonces cayeron. Primero fue un murmullo, luego un rugido de indignación. La gente se giraba para mirar a mis padres, sus rostros eran una mezcla de asco y desprecio. Vi al señor Valdivia y a su esposa levantarse y salir de la sala sin decir una palabra. El señor Morales se acercó a mí en el escenario. Me ignoró por completo y se dirigió al atril. Su cara, normalmente impasible, era una máscara de furia helada. Gastronomía unida, dijo, su voz era como el chasquido de un látigo, basa sus asociaciones en la excelencia, la integridad y el respeto. Lo que hemos visto esta noche no es un negocio familiar. Es una atrocidad. La oferta para adquirir el tesoro familiar queda retirada, efectiva inmediatamente. Y les aseguro que me encargaré personalmente de que cada persona en esta industria sepa exactamente con qué clase de monstruos estaban a punto de hacer negocios. El golpe fue definitivo. La sentencia, pública. Y entonces, el caos. Mi madre, Brisa, se levantó de un salto. Es mentira. Todo es una mentira, gritó, su voz era aguda y estridente. Él nos odia. Y siempre ha estado celoso de nosotros. Pero nadie la escuchaba. Su desesperación solo la hacía parecer más patética. Se tambaleó y luego, como una marioneta a la que le cortan los hilos, se desmayó, cayendo en un montón de seda y diamantes al suelo. Mi padre, Ramiro, no se movió. Se quedó sentado, con la cara de un color púrpura oscuro, mirando la imagen de la cabeza de mi abuela en la pantalla, que el técnico aún no había quitado. Era un hombre roto, humillado frente a todo el mundo que había intentado impresionar. Los flashes de las cámaras de los periodistas estallaban como relámpagos, capturando cada segundo de su caída. Mi tía Jacinta, que estaba sentada unas filas más atrás, se abrió paso entre la gente. Traidor, me gritó, con el rostro descompuesto por la rabia. Has destruido a tu propia familia. Antes de que pudiera acercarse más, dos personas del público, dos extraños, se interpusieron en su camino, sacudiendo la cabeza con disgusto. La multitud la silenció. La sociedad había emitido su propio veredicto. La seguridad del hotel llegó para escoltar a mi padre y ayudar a mi madre. Mientras pasaban junto al escenario, mi padre finalmente levantó la vista y me miró.
En sus ojos no vi arrepentimiento. Solo vi un odio puro y sin diluir. Un odio que prometía más dolor. Pero ya no me daba miedo. La seguridad levantó a mi madre del suelo. Estaba consciente, sollozando histéricamente. Mi padre se puso de pie, rígido como una estatua. Mientras lo guiaban por el pasillo central, entre las miradas de desprecio de la audiencia, se zafó de un guardia. Se giró y me señaló con un dedo tembloroso. Su voz no fue un grito, fue un siseo venenoso que apenas llegó al escenario. Destruiste a tu familia, escupió las palabras. Me acerqué al borde del escenario, el micrófono todavía en mi mano. Todo el ruido de la sala pareció desvanecerse. Solo existíamos él y yo. Lo miré directamente a los ojos, a través del mar de rostros conmocionados. Dejé que el peso de su acusación flotara en el aire por un segundo. Y entonces, respondí. Mi voz, amplificada por los altavoces, resonó en cada rincón del salón. Era fría, clara y cortante como el filo de un bisturí. Ustedes no perdieron un negocio esta noche, dije, haciendo una pausa para que cada palabra se hundiera. Ustedes perdieron a su familia hace mucho tiempo, el día que decidieron que el dinero valía más que una madre. Me incliné un poco hacia adelante, asegurándome de que viera mi cara, de que viera que el miedo se había ido para siempre. Disfruten su tesoro, concluí. Fue la última palabra. Se quedó sin respuesta, su rostro se contrajo en una mueca de rabia impotente antes de que la seguridad finalmente lo sacara de la sala. Observé cómo desaparecían por la puerta, dos figuras patéticas arrastradas por la corriente de sus propias acciones. Apagué el micrófono y lo dejé sobre el atril. Me di la vuelta y me alejé de la luz del escenario, caminando de regreso a las sombras de donde había venido. El fantasma se retiraba. El hijo regresaba a casa, con su abuela. Han pasado 6 meses desde esa noche. La vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Compré una casa pequeña pero luminosa en San Ángel, con un jardín trasero donde el sol pega por las mañanas. Mi abuela Ofelia pasa la mayor parte del día allí. Su cabello ha empezado a crecer, es corto y suave como el de un polluelo, de un blanco puro. Ha plantado dalias y cempasúchiles. A veces, cuando la observo desde la ventana de la cocina, la escucho tararear las viejas canciones que le cantaba a mi abuelo. Ha vuelto a sonreír, una sonrisa genuina que le llega a los ojos. No hablamos de mis padres. No es necesario. Su paz es la única absolución que necesito. El tesoro familiar cerró sus puertas un mes después del evento. La noticia de lo que hicieron se extendió como un incendio forestal por toda la ciudad. Sus proveedores les cancelaron los contratos, los empleados renunciaron y los pocos clientes que tenían dejaron de ir. La semana pasada, pasé por allí. El local estaba tapiado, con un gran letrero de se vende colgando sobre el nombre descolorido. Era solo un edificio vacío, el mausoleo de un sueño podrido. Yo sigo siendo el crítico fantasma, pero algo ha cambiado. Mis reseñas son menos cínicas, más centradas en la pasión y la historia detrás de la comida. Quizás he encontrado un equilibrio entre el juez y el hijo, entre la sombra y la luz. Hoy, mientras revisaba el correo, encontré una carta. El sobre era barato, la dirección estaba escrita con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante como la de mi madre. No tiene remitente, pero sé que es de ellos. La he dejado sobre la mesa de la cocina. Lleva ahí 3 horas. La miro de vez en cuando. Una parte de mí quiere quemarla sin leerla. Otra, una parte más pequeña y tonta, siente una punzada de curiosidad. ¿Será una disculpa? ¿Una amenaza? ¿Una súplica? Y aquí estoy, contándoles mi historia. Miro a mi abuela en el jardín, regando sus flores, y sé que cada segundo de la batalla valió la pena. Pero la pregunta final queda en el aire, y es una pregunta que no puedo responder solo. Hice lo correcto al destruir sus vidas para defender a mi abuela, ¿verdad? ¿Y qué harían ustedes? ¿Leerían la carta?